¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al estudio de la lección número 9. Estamos estudiando la serie Cómo interpretar las Escrituras. Y el título de la lección de esta semana dice La creación, el Génesis como pilar, parte 2. Y estaremos enfocando diferentes tópicos que la lección de esta semana destaca. Así que rápidamente vamos a la primera parte de la lección. Y aquí estaremos hablando acerca de la tierra. ¿Es plana o es redonda? ¿Qué nos dice la Biblia? Resulta que hay quienes enseñan que la tierra es plana. Y es interesante que en estos últimos tiempos ha ido ganando terreno esta enseñanza. Y es interesante que citan algunos pasajes de la Biblia para respaldar esa enseñanza. Pero cuando nosotros analizamos esos pasajes en su contexto, vamos a descubrir que estos pasajes no dicen que la tierra sea plana. Vamos a considerar, por ejemplo, algunos de estos pasajes. El primero está en Apocalipsis 7, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Vamos a leer simplemente Apocalipsis 7, 1. Dice de esta manera: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Quienes defienden esta enseñanza afirman que por el hecho de que aquí Apocalipsis menciona los 4 ángulos, significa que la tierra es plana. Pero no toman en cuenta que Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico y los elementos mencionados aquí son simbólicos. Y en ese sentido, los 4 ángulos solo se refieren a la totalidad de la tierra y no así que sea una prueba de que la tierra sea plana. Otro pasaje usado por los defensores de esta idea es Daniel capítulo 4, versículos 10 y 11. Daniel capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice de esta manera: Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Este capítulo nos cuenta el sueño de Nabucodonosor. Un sueño donde Nabucodonosor vio un árbol inmenso que extendía sus ramas hacia los diversos lugares de la tierra. Y dice el pasaje que se le podía alcanzar a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces, los defensores de la tierra plana arguyen que para que un árbol sea visible desde los diferentes confines de la tierra tiene que ser plana. Pero nuevamente pasan por alto el contexto de este relato. Aquí se nos está hablando acerca de un sueño. Y un sueño muchas veces juega con lo real y lo irreal. Y aquí claramente en el versículo 20 al 22, Daniel afirma que ese árbol era apenas un símbolo. Representaba al mismo rey Nabucodonosor. No está hablando de un árbol literal. Por lo tanto, esto no es prueba de que la tierra sea plana. Hay otro pasaje también que usan los defensores de la tierra plana. Vamos a ir a Mateos capítulo 4, versículo 8-9. San Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice así: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Nos está hablando de la tentación de Jesús. Y los defensores de la tierra plana dicen que para que se pueda observar todos los reinos del mundo, la tierra tiene que ser plana. Pero aquí encontramos un relato que, si nosotros consideramos un poco, no es literal. Posiblemente se trate de una especie de una visión, porque en primer lugar, Satanás le tienta a Jesús con la propuesta de que pueda convertir las piedras en pan. Inmediatamente Satanás lo transporta al pináculo del templo de Jerusalén. Y desde el desierto hasta Jerusalén había una distancia enorme. Y de allí Satanás le transporta al monte muy alto mencionado aquí. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿a cuál monte se estaría refiriendo en caso de que fuera literal? ¿Habrá en la actualidad algún monte allí cerca a Jerusalén desde donde se pueda observar todos los reinos del mundo? En realidad no existe ese monte. Por lo tanto, este pasaje no es prueba de que la tierra sea plana. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Según la Biblia, la tierra tiene la forma de un círculo. Tiene la forma de una esfera, según lo dice Isaías 40:22. Vamos a leer Isaías 40:22. Dice de esta manera: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Textualmente afirma que la tierra es un círculo. Y en hebreo, la expresión círculo está traducido de la palabra chuj, que se refiere a algo esférico como un globo. Por eso entendemos que la Biblia enseña que la tierra en realidad tiene la forma de un círculo y que además la tierra cuelga en la nada. Eso dice Job capítulo 26, versículos 7 al 10. Vamos a leer Job capítulo 26, versículos 7 al 10. Dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. ¿Se dan cuenta? El versículo 7 dice claramente: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Antiguamente había quienes creían que la tierra era sostenida por un hombre fuerte. Incluso hay quienes creían que la tierra estaba encima de una tortuga. Pero aquí el pasaje bíblico nos dice que la tierra está colgada sobre la nada. Y la ciencia ha logrado corroborar que exactamente la tierra es un círculo y está colgado en la nada. Bien, vamos rápidamente a la siguiente parte de la lección. Y aquí en la segunda parte vamos a hablar acerca de la creación en la literatura antigua. Resulta que existen textos extrabíblicos que fueron descubiertos por los arqueólogos en Egipto y que hablan acerca de la creación de la tierra, acerca del origen de los seres humanos y eventos como, por ejemplo, el diluvio. Son textos contemporáneos a la Biblia, incluso algunos textos más antiguos a la misma Biblia. Entonces hay quienes se preguntan, ¿será que la Biblia recogió esas ideas para poder relatar tal como encontramos en Génesis? Son textos
cuneiformes descubiertos por la arqueología y han sido descifrados, y tenemos algunas obras. Por ejemplo, la lección de esta semana menciona la epopeya de Atrahasis, y Atrahasis fue escrito aproximadamente en el año 1600 antes de Cristo. Y allí nos cuenta, por ejemplo, acerca de la creación del ser humano. Y nos dice que un Dios fue muerto en una reunión, y con su sangre mezclado con tierra fueron creados 7 machos y hembras humanos, para que sirvan a los dioses y alivien sus pesadas cargas. Es interesante que en algún detalle tiene cierta similitud con el relato del Génesis cuando habla de la creación del ser humano. Por ejemplo, menciona que fue creado de la tierra, pero las diferencias son bastante notables y abismales. Nos dice que fue creado de la tierra mezclado con sangre de un Dios. Pero el relato de Génesis 1:27, 2:7 nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En ningún momento se utilizó sangre. También el Atrahasis nos dice que fueron creados 7 machos y hembras humanos, pero el relato del Génesis dice que Dios simplemente creó a Adán y Eva. Otro detalle del Atrahasis dice que los seres humanos fueron creados para aliviar las pesadas cargas de los dioses y para que vivan al servicio de los dioses. Pero según el relato del Génesis, es más bien Dios quien preparó, quien trabajó, preparó el ambiente, el terreno, para luego terminar con la creación del ser humano. Y luego Dios establece un día de reposo en beneficio del ser humano. Encontramos allí a un Dios que se preocupa por el bien del ser humano, no un Dios que se aprovecha del ser humano. Por lo tanto, podemos notar que las historias o los relatos de la creación que pudieran existir en artículos extrabíblicos están totalmente distorsionados. Quizás por este motivo Dios permitió que Moisés escribiera para que el relato de la creación no quede en el olvido ni quede completamente distorsionado. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. Y aquí vamos a hablar acerca del Génesis versus el paganismo. Es interesante notar que Moisés, el escritor del libro de Génesis, cuando nos narra, cuando nos describe la creación, evita mencionar la palabra sol y luna, y en su lugar lo llama las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y posiblemente Moisés lo hizo de manera intencional, porque en ese tiempo la gente lo consideraba al sol como si fuera un dios, a la luna como si fuera una diosa, y hasta lo adoraban. Por lo tanto, la palabra sol, la palabra luna estaba relacionado con prácticas paganas. Y esas prácticas lamentablemente han ido expandiéndose de generación en generación. Por ejemplo, si hablamos de la cultura incaica, ahí también le consideraban al sol como un dios, el dios sol. Y si hablamos de la cultura aymara, lo propio, el Tata Inti. Y aquí en Bolivia, por ejemplo, constitucionalmente está reconocido un día, como es el 21 de junio, el día del Año Nuevo Aymara, donde las personas, y en ese día las personas acostumbran salir a ciertos determinados lugares religiosos, donde con manos levantados al sol esperan los primeros rayos del sol
para recibir la energía del sol. No es otra cosa que una adoración al Dios Sol. El enemigo ha logrado que las personas puedan confundir y adorar lo que no se debe adorar, porque según la Biblia, el sol y la luna fueron creados por Dios con funciones específicas. Y Génesis capítulo 1, versículo 14 al 15, nos menciona por lo menos dos funciones que cumplen estas dos grandes lumbreras. Dice que fue creado para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y también dice es para alumbrar sobre la tierra. En ese sentido, la Biblia prohíbe la adoración al sol, a la luna. No se debe adorarlos porque simplemente es parte de la creación. La adoración debe ser únicamente, exclusivamente al Creador. Vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Y aquí vamos a hablar acerca de la creación y el tiempo. En la Biblia encontramos registrada varias genealogías. Y la lección de esta semana destaca la genealogía de Génesis 5, Génesis 11 y Primera Crónicas. Aquí encontramos genealogías que algunos estudiosos de la Biblia lo consideran como una cronogenealogía de la historia antigua, porque mencionan con precisión los tiempos como si fuera una cadena desde Adán hasta Abraham. Gracias a la descripción de estas genealogías, por ejemplo la de Génesis 5, podemos hasta establecer en qué año sucedió el diluvio, porque no da lugar para perdernos en el tiempo. Es bastante preciso. Adán fue creado en el año 0 y Adán vivió tantos años para tener a su hijo Set, un ejemplo. Y Set vivió tantos años para tener a su hijo. Y así va describiendo los años. Y después que tuvo su hijo, vivió tantos años. Y a la edad de tantos años murió X persona. Entonces, estos relatos realmente son una joya porque nos muestra que el registro bíblico es bastante preciso. Esto significa que la Biblia contiene un registro fiel y confiable de los acontecimientos. No da lugar a que en algún momento se haya perdido la memoria de nuestra historia. Ahora bien, así como Dios conoce los mínimos detalles de la historia humana, también nos conoce a cada uno. No somos un objeto perdido entre la multitud. Dios nos conoce tal y como somos. Vamos a la quinta y última parte de la lección de esta semana. Y aquí vamos a hablar acerca de la creación en las Escrituras. Resulta que los escritores de la Biblia también citaron al libro de Génesis como una prueba de su veracidad y autenticidad. En esta sección quiero referirme a algunos pasajes donde encontramos al autor bíblico remitiéndose al relato del Génesis. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 19, versículo 4 al 5, nos habla de la creación del hombre y la mujer. Y allí se refiere a Génesis capítulo 1, versículo 27, Génesis capítulo 2, versículo 24. Es decir, la declaración de Mateo 19, 4, 5 se sustenta, se basa en Génesis 1, 27, Génesis 2, 24. Otro relato encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 50 al 51, donde se menciona de la sangre de Abel que fue derramada. Y en realidad esta declaración se está refiriendo
a Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10. Hay otro pasaje escrito por Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Y allí Pablo habla de la creación de Adán y Eva. Y su afirmación se basa en Génesis capítulo 2, versículo 7, versículos 21 al 23. Es decir, lo que Pablo afirma allí está basado en estos pasajes de Génesis. Hay otro pasaje en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Y allí el apóstol Pedro menciona a Noé y al diluvio. Y eso está basado en Génesis capítulo 7. Entonces, como podemos ver, los escritores de la Biblia también usaron el libro de Génesis para respaldar lo que ellos afirmaban. Para estos escritores de la Biblia, el libro de Génesis era una autoridad para respaldar lo que ellos enseñaban, porque es un relato confiable, es un relato veraz, es un relato único, es un relato que no da lugar para perdernos en la historia de la humanidad. Es un relato que nos presenta nuestros orígenes, nos dice que nosotros existimos gracias a un plan que Dios preparó desde el inicio. No somos productos de la casualidad, del azar, como dice el Atrahasis, que el ser humano fue creado de emergencia como una improvisación para aliviar las cargas de los dioses. No, el ser humano fue creado de manera planificada según la sabiduría de Dios. Muy bien, de esta manera llegamos al final del comentario de la lección de la escuela sabática. Espero haber aclarado algunos puntos de la lección de esta semana. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos en el próximo estudio.